Bueno, Franco, se presentó esta mañana un informe importante sobre discapacidad en la ciudad de Río Cuarto. Sí, acá en conjunto con el sindicato, con ATE, con los compañeros y compañeras, realizamos un informe donde aclaramos varios puntos respecto a la situación actual en discapacidad, sobre el tema de la ley de emergencia en discapacidad, pero bueno, también como en este caso involucrados como trabajadores y trabajadoras de ANDI, de la Agencia Nacional de Discapacidad, tratando de poner en claro, digamos, que los trabajadores y trabajadoras no somos responsables de las decisiones políticas y administrativas que ha tomado este gobierno respecto al colectivo de discapacidad, sino más bien somos víctimas también, al igual que el colectivo. Todo este proceso de auditorías, de citaciones, este estiramiento en los procesos de evaluación de expedientes nuevos y demás, tienen que ver con decisiones político-administrativas que ha tomado la actual gestión. Y bueno, a la luz de los acontecimientos realmente están perjudicando a todo el colectivo de discapacidad. Ayer en declaraciones radiales el diputado Eduardo Valdés hacía referencia a esto, ¿no? En buscar a Sturzenegger que se llegue a diputados, que había de 16 auditores pasaron a 3 o 4. ¿Cómo se vive la situación en el interior del interior? Digo, si es caótica por allí en Buenos Aires, uno piensa que en el interior es más gravosa, ¿no? Es más gravosa porque uno de los puntos del ajuste en el cual aplican la política de ajuste a nivel nacional es la desfederalización de todos los centros de atención. Digo, fueron cerrando en el interior de este país todos los centros de atención, pero no solamente en pensiones, lo han hecho con todas las delegaciones que tienen que ver con el gobierno nacional, digo, y dejan en total desamparo a todo el interior nacional, digamos, en función de poder atender las requisitorias. En este caso, nosotros, si ustedes recuerdan, teníamos una delegación acá en Río Cuarto que funcionaba en Hipólito Yrigoyen, que esa fue cerrada ya en el año 2018, o sea que ya ese centro de atención que servía básicamente para que la gente pudiera arrimarse, asesorarse, en este caso sacarse las dudas, que podría haber servido en esta instancia de auditoría precisamente para eso, para estar ayudando a la población con discapacidad, no está más. Digo, y eso sucede con todas las áreas del Estado. Esta política de vaciamiento, de desguace del Estado, de todas las áreas del Estado, bueno, acá en Río Cuarto también tiene sus consecuencias. Digo, porque ese centro de atención no solamente atendía a Río Cuarto, atendía a los 8 departamentos del sur de Córdoba. Estamos hablando de un universo que va más allá de los 3.000 pensionados y pensionadas de Río Cuarto, sino que estamos hablando de cerca de 6.000 personas beneficiarias de una pensión no contributiva por discapacidad. Entonces afecta seriamente esto. Franco, ¿cómo es el universo de día a día? Digo, porque si esto cerró en 2018, estamos hablando de más de 7 años ya, de que están al desamparo, de que el Estado les ha desamparado, más allá del color político, ¿no? Bueno, esto también trae aparejado otra serie de consecuencias, digo, porque las personas con discapacidad tienen que concurrir a algún lugar, evacuar sus dudas. Nosotros seguimos desarrollando tareas como evaluadores, pero de manera no presencial, digamos. Entonces, muchísimas veces tenemos gente que va o al ANSES, o a la Defensoría del Pueblo, o a las áreas de discapacidad de los estados municipales, a sacarse dudas, digamos, respecto a esto, digamos, y en un contexto donde el Estado Nacional tampoco da muchas respuestas, ni tampoco entrega tanta información, ni de calidad. Entonces, se inició un proceso de auditoría como de esta magnitud, que afecta a 1.200.000 personas beneficiarios de pensiones no contributivas, sin tomar los recaudos básicos, primero en la información, a quiénes estaba destinado este sistema de auditorías, a quiénes afectaba y sobre todo cuáles eran los requisitos para poder acceder a ese día en el turno con la documentación que hacía falta. Entonces, cuando uno empieza a investigar, lo único que se puede observar, digamos, es la mala fe del gobierno, que después se corrobora, digamos, en estos audios que van saliendo, en donde Sturzenegger le dice a Español le recomienda cómo tiene que hacer el sistema de citaciones para que no lleguen las citaciones y de esa manera se suspende el beneficio, se cae la pensión. Digo, y ya con información más certera, ayer escuchábamos, por ejemplo, que de 110.000 pensiones que fueron suspendidas o dadas de baja, a 80.000 no les llegó la citación. Digo, esto estuvo realmente orquestado, diagramado para que esto sucediera. Amén de las condiciones en las cuales las personas con discapacidad fueron citadas, que realmente es lamentable. Pusieron a todo el colectivo de discapacidad realmente en una situación dispendiosa. Ustedes pueden haber observado en Buenos Aires las oficinas de sede central, 2 cuadras de cola de personas con discapacidad, con distintos tipos de discapacidades, y en ningún momento hubo una previsión, primero respecto
a los distintos tipos de discapacidad que involucraba este tipo de situaciones, las condiciones en que esas personas iban a estar esperando a la intemperie, muchos días que llovía, digo, sin tener ni siquiera una silla para poder esperar. Digo, estas cuestiones claramente tuvieron una intencionalidad, y era restringir el acceso a las personas para que pudieran hacer su trámite, y después se cae la pensión. Esto trae serias consecuencias. Y al mismo tiempo, lo que nosotros veíamos era el montaje escénico de un vocero como Adorni, mostrando una falsa placa radiográfica de un animal, donde supuestamente esa persona había accedido a una pensión, cuando era una mentira. Una mentira que hoy en día también sale a la luz a partir de un audio del propio Españolo, que fue el director, diciendo de que ese beneficio nunca se cobró, nunca se liquidó, porque pasó por los filtros que tenía que pasar y que existen. Dentro de Andy queremos explicar a la gente que existe una auditoría interna, donde los médicos auditores son los que revisan cada expediente, y ese expediente nunca fue liquidado, eso fue una mentira. Fue un montaje para delegitimar precisamente y vilipendiar a toda la población con discapacidad. Y después nos enteramos, digamos, sobre eso, del brutal ajuste que están haciendo y los retornos que tenían estos funcionarios respecto a la contratación directa, sin licitación, con una droguería privilegiada, que, bueno, cuyos dueños son millonarios gracias al Estado Nacional. Bien, y que en las últimas horas ha reconocido el gobierno incluso lo del tema de los sobreprecios, o sea, más allá de estas cuestiones de las coimas, un sobreprecio del 27%. Estamos hablando de que pasaron de tener 10.000 millones de adjudicación a 100.000 millones. Nosotros en esto le tenemos que explicar a la gente que todas las prestaciones médicas que involucraban la ley de emergencia en discapacidad, los sistemas de acompañamiento, rehabilitaciones, los sueldos de las personas con discapacidad en los talleres protegidos, las pensiones no contributivas, el programa federal Incluir Salud, todo eso se vio notablemente deteriorado desde que ingresó este gobierno. Digo, porque dejaron congelados todo las tarifas de los prestadores, desde que asumen hace 18 meses que tienen congelados esos haberes, con todo el proceso inflacionario. Todo ese dinero, claramente, ¿a dónde fue a parar? Lo que uno puede observar claramente, que encima de todo eso, se hacían negociados privados a partir del montaje de una oficina del Estado que tiene el tercer presupuesto. En esto también tenemos que decir. El primer presupuesto en la Seguridad Social corresponde a ANSES, el segundo PAMI y el tercero a la Agencia Nacional de Discapacidad. Estamos hablando de miles de millones de pesos involucrados en esto. Y a las personas con discapacidad le faltan las prestaciones. ¿Dónde están? ¿Dónde está ese dinero? Bueno, a la luz de los acontecimientos podemos ver dónde está el dinero. En el bolsillo de algún privado o de algún funcionario.